Bueno, vamos al libro de Primera de Pedro, donde nos quedamos en la otra ocasión. Y este tema que Dios ha puesto en el corazón es un tema que digo que Dios me habla a mí primero, ¿no? Me toca mi cabeza, abre los ojos de mi alma, ¿verdad? Y los de mi corazón. Y el tema es sirviendo a Dios. Y aquí va lo que a veces mucha gente, esperamos que aquí ninguno lo haga, sirviendo a Dios sin pretextos. Ay, es que se me hizo tarde, está haciendo frío, está lloviendo. Muchos dicen así. Viene el tiempo del frío, de las lluvias, de mucho aire, viene el tiempo posiblemente de nieve. Y es cuando nosotros vamos a saber si estamos sirviendo a Dios sin pretextos. Mire que no tenemos hasta ahorita ninguna persecución de ninguna índole. Pero si vamos a los tiempos de la iglesia primitiva, aquí con el apóstol Pedro, ¿recuerdan a este hombre, el gobernador de Roma que quemó la ciudad? Pues estuvo buscando a quién echarle la culpa después que tuvo los problemas con la ciudadanía, con la sociedad. Tuvo que buscar a alguien para echarle la culpa y agarró como que más y menos a los cristianos. En tiempos difíciles, hermanos, todos tenemos luchas todos los días, ¿no es así? Amén. Luchas personales, no unos con otros, no, luchas personales en nuestra vida íntima o en nuestra vida personal. Tenemos muchas luchas que en ocasiones son provocadas por nosotros mismos, otras por la sociedad, por amigos y hasta por la misma familia. Estas luchas naturales se vencen teniendo sabiduría, y la sabiduría basada en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las otras luchas? Dos tipos de lucha. La lucha más peligrosa es la lucha espiritual. Porque esta lucha espiritual está acosando constantemente el enemigo para meternos problemas y trampas y hacernos caer. Las luchas espirituales, hermanos, están latentes en todo momento y en todo el mundo. Véanla cómo está la sociedad que no conoce al Señor. Hoy precisamente alguien me dijo, el fin de semana voy a ir a una quinceañera. Así con todas las ganas. Y yo soy el padrino o la madrina de X cosa, pero ¿qué pasaría? ¿O qué pasa con su vida espiritual? ¿Recuerdan que dijimos que no es malo mientras tanto usted no se involucre? Vaya por cumplir un momento y se va a su casita. Porque yo no sé usted si ha ido a un evento de ese tipo. Se siente incómodo o incómoda. Cuando están tocando allá sus cancionzotas, no sé qué, tanto de banda y de mariachi y de todo eso, cantos o canciones que no edifican, que le hacen daño a nuestra vida espiritual. Y es un peligro, porque nomás descuida uno tantito una puertita y ahí nomás está el enemigo queriéndose meter, como en una noche íbamos por un lugar, no les digo dónde, porque van a decir, no hay que ir a ese lugar. Vimos una ratita así chiquita, ¿cómo se llaman las ratitas de la noche? El canguro rat. Esa estaba en una puerta de un negocio queriéndose meter. Y sabe que nomás estaba una abertura chiquita, quién sabe cómo le hizo, y ¡fum! Se metió. Y yo pienso que toda la noche tuvo un gran banquete. Porque se metió a un lugar donde hay comida. Así está el enemigo, queriendo meterse en nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro, está alentando a estos cristianos que viven en medio de una dificultad. No quiero tomar el ejemplo de mi hermano Gerson, pero ¿usted ha visto las películas de guerra? ¿Qué es lo que sucede durante la acción? Una guerra constante, un pleito constante que no se sabe ni lo que está pasando a veces. Así es la vida que estaban viviendo en la iglesia. Y miren lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 12 del versículo 11.
Estaban en una guerra constante, los cristianos estaban siendo perseguidos, los cristianos, además, hagan de cuenta que no hallaban un lugar para esconderse. Pobrecitos, estaban siendo bombardeados de todos lados. Ahora dice lo que dice el apóstol Pedro, que llama a los cristianos a que permanezcan firmes. Versículo 11, ¿lo está ahí conmigo, por favor? Dice la escritura: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes como por el enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una cosa muy importante, lo que dice que cada cristiano, ¿cómo se le ha nombrado? ¿Cómo nos dicen a nosotros? Aleluya. Más que aleluyas, hay una palabra que nos dice que nosotros, si le decimos a alguien, van a pensar que estamos locos, que ya no somos de este mundo, que somos nosotros peregrinos nada más, vamos de paso, porque nuestra ciudadanía, nuestro hogar está en el cielo. Usted le dice algo así a alguien que no conoce del Señor y dice: ay, oye, ¿qué te pasó hoy, verdad? Porque ya no somos de este mundo. Lo cual, espiritualmente hablando, no somos de este mundo. Dice la Escritura, como extranjeros y peregrinos, que no somos extranjeros en esta tierra. Tenemos nuestra nacionalidad o nuestra última morada en el cielo. No somos eternos aquí en la tierra. Estamos de pasado, pero mientras estemos aquí en la tierra, dice: abstengámonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios mío santo, ya a veces hasta da miedo prender la tele. Mire, a veces queremos prender la tele y taparle los ojos a los niños a la vez para ver qué es lo que sale primero. Porque este mundo está en una moral cada vez cayendo más y más, que usted no sabe ni por dónde va a llegar una mala intención o algo visual que pueda trastornar o pueda ser una batalla para nuestra alma, para nuestra mente, sobre todo para nuestro espíritu. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí es algo muy importante. Aún en la actualidad podemos llamarle a los no creyentes gentiles, porque no han conocido al Señor, entonces viven separados haciendo lo que a ellos les conviene. Me decía esta persona en la tarde que voy a ir a esta fiesta y voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y uno se queda casi con la boca tapada, porque o conocemos al Señor y le servimos, como le decíamos la otra vez, no podemos estar a medias. Y manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La gente nos está mirando, hermano. La gente, cuando menos espera, usted atrás hay alguien que le conoce. Y debemos de cuidar nuestra manera de vivir y de actuar, porque la gente nos está viendo. ¿Sabe que usted puede ser un impacto para alguien que se está perdiendo o para alguien que quiere hacer algo indebido en su propia vida? Muchos testimonios hemos escuchado de que alguien está al borde de la muerte, llega alguien y Dios le habla a través de esa persona y es rescatado. La gente está hambrienta, esperando, viendo. ¿Qué tanto hacemos? Si nos llamamos decir cristianos, debemos actuar como tales. Yo a nadie quiero juzgar con esto, pero la palabra de Dios es la que nos hace en nuestro corazón, nos insta a ser tal
como lo manda la Escritura. Les digo, la otra ocasión, el apóstol Pedro miró al Señor, él miró su conducta, él miró sus palabras, estuvo atento a todo. Por eso da el ejemplo del Señor Jesucristo a que nosotros sigamos ese ejemplo. Y luego nos dice la Escritura, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí el apóstol Pablo le dice a los hermanos, a los cristianos que están en ese momento en grandes dificultades, les dice, a ustedes les están diciendo que son malhechores porque les echaron la culpa que encendieron Roma. Entonces, ellos son los malhechores, ellos son los malos. Pero dice, vive tú con una conducta buena y con eso vas a demostrarles que no es lo que ellos dicen. Se les va a callar la boca y en vez de decirles cosas como nos dicen a nosotros, no que muy cristianos, en vez de decir eso, digan, gloria a Dios por su vida. Gloria al Señor porque refleja lo que dice ser. En lo que murmuran de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y está hablando de la visitación. En la antigüedad era cuando el Señor, cuando Dios mismo visitaba a su pueblo. Ahora está diciendo en el Nuevo Testamento, se refiere a que cuando venga el Señor Jesucristo, dice, cuando nos visite, Él va a considerar vuestras buenas obras y va a dar testimonio de que hicimos lo bueno delante de la gente. Es muy impresionante decir esto, hermano. Nuestro testimonio es tan importante en todas las áreas de nuestra vida. Alguien dijo hasta nuestra manera de caminar, hermano, yo desde ahí ya no sé, ¿verdad? Pero lo en su conducta, cómo se desarrolla en la sociedad, en su casa, y eso es muy importante. Nuestro testimonio dentro del hogar, en nuestra privacidad, es tan importante como afuera también. Y para eso se necesita una palabra muy fuerte, por decirlo de esta manera. Tenemos que tener mucha disciplina. La disciplina es la que lleva a los grandes triunfadores a llegar a ser grandes. Sin disciplina, tarde o temprano va a decir, ay, sale un pretexto, sale otro pretexto. Como estoy cansada, hoy trabajé mucho. Y es cierto, todos trabajamos, pero si somos en verdad seguidores del Señor, debemos hacerlo. ¿Usted cree que el Señor no se cansaba? Como dice por ahí, que recostaba su cabecita en una piedra. Porque humanamente nos cansamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer por gratitud? Declarar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo como seguidores, sin poner ningún pretexto. Ahora sí, ahora no. Mis hijos, algunos de ellos andan todos golpeados a su rodilla. Le digo a mi esposa, si nosotros dijimos, no, pues quédate, oh, mira, no, me gusta. Eso es lo que están aprendiendo. ¿Qué van a seguir? ¿Pretextos? Porque el que te duele el pie no se está cortado, no está mocho. Tenemos que ir a la iglesia. Porque sabe que cuando uno deja de venir a la iglesia, se vuelve una costumbre. Falta un servicio o otro y al rato ya no quiere ir. Porque se vuelve una costumbre. Hay que tener disciplina. Debo de tener mucha disciplina para parecerme al Señor. Y Pedro aquí le dice a estos hermanos, miren, en lo que juzgan de malhechores, denle a conocer que seguimos a un Dios y un Dios verdadero, que en las buenas y en las malas, por decirlo de esta manera, ahí va a estar el Señor. Amén, amén. Amén. Y luego dice más la Escritura en el versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahora aquí, hermanos, entramos en la ley terrenal. ¿Alguna vez le ha tocado, y me ha tocado a mí, mirar cristianos que reniegan porque hicieron una infracción y tienen que pagar?
Cuando habla aquí dice que nos sometamos y dice, y a los gobernados, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior. Como cristianos tenemos el deber de respetar las leyes del gobierno. Respetarlas y someterse al grado de que usted pueda ser libre, pero cuando un gobernante a usted le pide hacer algo indebido, ¿usted lo va a hacer o no lo va a hacer? No lo va a hacer. Porque si un gobernante dice, pues ¿sabes qué? Róbate esto, usted se lo va a robar. O mátame, ¿qué? O hace esto. Algo indebido que el Señor no está de acuerdo con eso, debemos de abstenernos. Pero cuando son las leyes, hay que respetarlas 100%. Si no, después nos toca pagar las consecuencias, y a veces las consecuencias son muy caras. Hay lugares donde no respetan la ley. Yo lo digo por mí, México lindo, ¿verdad? Usted a veces va en la calle y no tiene que hacer el acto completo porque por atrás le van a pegar. O otros se pasan los santos. Casi van pegándose y gritándose uno al otro y hasta los mismos policías no respetan ya. ¿Por qué? Porque la humanidad cada vez está decayendo y no respeta. Dice la palabra de Dios que respetemos las leyes. Nos gusten o no, nos gusten. Dios pone a los gobernantes. A veces, ay, pero ¿qué gobernante puso el hermano? Dios tiene su propósito. Solamente nosotros tenemos que adaptarnos a lo que la ley dice para que vivamos en paz. ¿Cuántos no hay en la cárcel por haber violado las leyes terrenales? Y están ahí muchos de por vida. ¿Por qué? Porque no aprendieron a respetarlas. Tal vez se les dijo, pero no lo hicieron. O no conocen de la palabra de Dios como debe de ser, por eso están ahí. Ya estando ahí una vez, se arrepienten de todo, pero ya es demasiado tarde. Sí, voy a hacerlo. Aquellos que han estado por ahí encerrados en las celdas saben de eso. Ya quieren salir. Ya quieren estar en la calle libres. Pero en cuanto violan la ley o un estatuto de las leyes terrenales, al rato se arrepienten. Pero es muy importante seguir lo que Dios dice en la palabra de Dios para vivir en paz. Un cristiano de ejemplo, hermano, vive en paz, vive en su manera de ser cristiano, vive con fuego ardiente, hermano, para seguir alabando al Señor. Yo me pongo allá atrás y veo sus manitas levantadas y digo, Señor, gracias por ellos. ¿Por qué? Por la gratitud que tenemos hacia Él. Y luego sigue diciendo, después de los gobernadores, de lo que juzgan de malhechores, aunque hagan el bien, dice que aunque nos juzguen de malhechores, tenemos que hacer el bien para poder honrar a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos ¿de quién? De Dios. Ahora aquí entra algo muy impresionante, hermanos. Dice que hacemos la voluntad de Dios, que la hagamos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, todos aquellos que murmuran, oye, es que en esa iglesia es esto. No, pues que aquellos señores o aquellas personas van a la iglesia y en su casa o afuera y empiezan a juzgar. Empiezan a juzgar. Y dice aquí la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios es que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando usted y yo nos desarrollamos en la vida cristiana como debe de ser, nadie se va a atrever a hacer un comentario negativo hacia su persona. Nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está dando a conocer que usted es un cristiano y una cristiana de verdad que se conduce como dice la palabra de Dios. ¿Tenemos errores? Sí, ¿verdad? Pero hacemos todo lo posible para que esos errores no se salgan de control. Por decir, si no se salgan de control y dañen a los demás. Sino lo que hacemos lo vamos a hacer como para el Señor, dice la Escritura. Vaya conmigo al libro de Romanos, por favor. Y miren lo que nos dice en el versículo
1 del capítulo 13, Romanos capítulo 13, el versículo 1 al 5, vamos a leer 5 nada más, 5 porciones. ¿Está ahí con nosotros? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Los gobernantes, lo que decíamos, las autoridades, fueron puestas por Dios para respetarlas, para someternos a ellas y no vivir una vida de miedo. No crean que los que andan por ahí haciendo cosas malas viven a gusto. Tienen el miedo de que en cualquier día los agarren, en cualquier momento la policía o la ley los agarre por andar haciendo lo malo. Pero si nosotros estamos viviendo de una manera correcta, entonces Dios se agrada y le agradamos a los demás. Y esa es la manera de vivir correcta de cada cristiano para darle a la gloria a Dios en todo. Ahora de lo que dice en el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esta es la libertad que Dios nos da a nosotros, que dice que somos libres de la condenación, de las ataduras que traíamos del pasado, de la maldición quizás de nuestros padres. Somos libres, pero es que tomar esa libertad para agradarle a Dios. Mucha gente confunde, como dicen, la libertad con el libertinaje. Yo hago esto, que al cabo Dios me perdona. Y hemos escuchado, y es una tristeza, que gente sigue señalando a los cristianos porque un día están haciendo una cosa que al cabo el domingo Dios me perdona. Y vienen y piden perdón, y otra vez, el fin de semana lo mismo, y vienen el domingo, y eso no es una vida sana. ¿Qué refleja una vida así? Refleja una vida llena de insatisfacción. No están satisfechos con lo que tienen o con lo que viven. Y es por eso que mucha gente señala. El apóstol Pedro le dice a esta iglesia que está siendo perseguida, ustedes den testimonio que seguimos a un Dios que es perfecto. Aunque venga lo que venga, ustedes tienen que respetar. Duele a veces, se pierde, pero es mejor honrar a Dios que pelear con los demás. Y es lo que dice, sométanse a las autoridades. Y esto de lo que nos dice, sean libres en su manera de ser, pero con límites. Porque a Dios no le agrada que tanta libertad y de repente uno cae en lo malo. ¿Y quién es que se perjudica más? ¿A quién perjudicamos? Más bien decirlo, al Señor. Porque luego empiezan a decir malas cosas de nuestro Señor. Y no queremos eso, ¿verdad que no? No. Vaya a Mateo, por favor, Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. El versículo 15 al 22 dice la escritura de esta manera. Mateo capítulo 22, versículo 15. Dice la palabra de Dios, aquí nos habla de aquella ocasión que el Señor fue tentado, así de que estamos expuestos a ser tentados también nosotros. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Le van a tentar. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie,
porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándolo se fueron. ¿Qué es lo que Dios, nuestro Señor, está enseñando ahí? Una claridad, un testimonio puro, excelentes palabras, porque cuando menos acordamos, a nosotros también nos van a tentar, hermano. Como creyentes, como cristianos, nos van a tentar. Ay, ¿a poco no te animas a hacer esto? ¿No has escuchado esas palabras? O mira, vente, que acabas un ratito, nadie te veo. O sabes que en ese lugar nadie te conoce. Y cuidado, si al Señor lo tentaron para hacerlo caer de esta manera, a nosotros nos pueden tentar también de cualquier manera. Y debemos estar atentos con palabras sabias. Aquí es el Señor Jesucristo. Él conoce sus corazones y sus mentes. Por eso le digo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y le mostraron la moneda, y pues da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y es lo mismo que hablábamos, nuestros problemas personales, naturales, en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser conscientes de que la vida trae problemas y sus corrientes, pero estamos conscientes de que Dios nunca nos va a abandonar. Así que tenemos que dejar que Dios obre en eso, pero cuidar nuestra vida espiritual, porque esa vida le pertenece a Dios 100%. Y dedicarle a Él 100%. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y es lo que debemos cuidar, lo que Dios está dando en nuestra vida. Y vamos a Corintios, otro de los pasajes también tan importantes que llenan nuestra vida espiritual. Capítulo 8 de Primera de Corintios, en el versículo 9. Versículo 9 del capítulo 8 de Primera de Corintios, dice la Escritura, en el versículo 9: pero mirad que es la libertad vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios, que tengamos mucho cuidado. Porque hay unas palabras favoritas de mucha gente. Bueno, si él lo hace, yo también lo voy a hacer. Que él es cristiano, yo también. Pues si él lo hace, yo lo hago. Y eso debemos tener mucho cuidado. Aquí está hablando de que en aquel tiempo había cosas que no se tenían que hacer para no hacer caer a los que estaban conociendo al Señor por primera vez, aquellos que empezaban a caminar con el Señor. Y sigue hablando el apóstol Pablo de otros términos como la comida, la bebida y otras acciones que podrían hacer caer a los demás hermanos. Qué importante es nuestro testimonio, nuestra manera de vivir para los demás. Cuando el creyente, como le decimos nosotros, es un bebé que apenas está conociendo el camino del Señor, y en estos puntos, cuando es rescatado uno del alcoholismo, de la droga, del alcohol o del cigarro, de cualquier otra especie de problema, cuando es rescatado y sabe que un cristiano está haciendo esa acción, cualquier acción de estas, el hermano puede caer otra vez. El hermano puede volver al mundo otra vez en el que vivía. Por eso debemos tener cuidado en cómo nos conducimos en la vida para poder edificar a los demás, apoyar a aquellos que vienen creciendo en el conocimiento de Dios, para que un día todos honremos a Dios, todos le demos gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros y lo que está haciendo en los demás. Sin embargo, si nosotros practicamos algunas cosas que sabemos que posiblemente a otros hermanos les cause una caída, una molestia o alguna confusión espiritual, debemos de evitarlo.
para que ellos no sean confundidos y posiblemente puedan caer. Por eso dice la Escritura, después dice en el versículo 12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo, dice la Escritura, su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Fíjense, no tan solo estamos haciéndole mal al hermano, sino estamos ofendiendo a nuestro Señor Jesús con estas acciones. Y dice el versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Está hablando de algunas acciones que en aquel tiempo se hacían, que tenían que ser evitadas, porque había la ley de Moisés y había otras cosas que podían hacer caer a los hermanos. Si nosotros sabemos que alguien ha sido rescatado por el Señor de alguna circunstancia que posiblemente nosotros practiquemos, dejemos de hacerlo, para que ellos crezcan, se edifiquen y así también glorifiquen a Dios. Amén. Amén. Seamos libres, eso sí, pero en el Señor, como dicen por ahí, con cordura y con límites, porque al Señor le agrada lo de testimonio claro. Ahora, el que otros hagan muchas cosas no es pretexto para que también nosotros lo hagamos. El pretexto, pues es que lo hace, yo también lo voy a hacer. Si va a la iglesia, pues yo también lo voy a hacer. Si hace algo que para mí pues parece bien, pero dentro de los estatutos de Dios no está bien, no lo hagamos, hermano. Sirvamos a Dios sin ningún pretexto. Y si cuando nosotros lo hagamos de esa manera, entonces Dios es cuando Dios se va a honrar, nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Amén. Crezcamos más en la sabiduría y en el conocimiento de su palabra. Siga leyendo Primera de Pedro y nos vamos a dar cuenta después más cosas que Dios nos va a enseñar. Pero lo principal es que no tengamos ningún pretexto para servirle a Dios. Ay, es que pues yo no puedo, o estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Bueno, ¿y qué tal si Dios dice, bueno, te voy a quitar poquito trabajo? Pero es que mis vidas, bueno, entonces sirvamos a Dios para que Dios nos bendiga. Y de esa manera vengamos a adorar a Dios con la buena voluntad de decir, Señor, estoy viviendo como estoy viviendo, tú conoces, pero vengo a agradarte aquí, a tu santuario. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por estos momentos de que nos da nuestra mente esta reflexión, Señor, que queremos servir, Señor, en su propósito en este mundo para con los demás. Pero pedimos, Señor, ayuda en todo momento para seguir viviendo, Señor, de una manera correcta, que te agrade, Señor, y que podamos reflejar tu nombre. Tú nos dejaste ese ejemplo perfecto, Señor, que viviste en medio de tantos problemas, de tantas debilidades, de tanta opresión y de tanta corriente, Señor, en el mundo maligno. Pero tú seguiste, Señor, como lo mostraste, sin pecado hasta el final, firme y fiel con el propósito de nuestro Padre aquí en la tierra, y lo cumpliste. Ayúdanos a cumplirlo también nosotros, Padre. Nos despedimos esta noche de este lugar, pero sé con nosotros en todo momento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.